Estamos iniciando el mes de agosto, hablamos del mes de la Pachamama, de la Madre Tierra, y bueno, obviamente se tienen bastantes prácticas dentro de nuestra cultura, y hoy ya teníamos todo un movimiento, sobre todo por este mes, el mes de agosto, mes de la Pachamama, mes de la Madre Tierra, y nosotros queremos abordar algunas de nuestras consultas, de nuestras temáticas, con quien nos acompaña hoy en los estudios. Él es Lautaro Smith, él es ingeniero ambiental, investigador de las culturas andino-amazónicas, y vamos a hablar de esta etapa y entender un poquito más. Lautaro, qué gusto que nos acompañes, bienvenido. Buenas noches, Gabriela, gracias por la invitación. Buenas noches, querida teleaudiencia. A ver, cómo empieza eso de la investigación? Porque tú eres de profesión ingeniero, ¿no? Pero muy vinculado a poder investigar este tema. Exactamente, creo que la vida me ha llevado a un punto muy interesante porque me considero un investigador posmoderno. Posmoderno porque sigo la filosofía de lo retroprogresivo, es decir, tomar en cuenta la tecnología antigua para las aplicaciones contemporáneas. Ya. Hay muchos inventos, el día de hoy, por ejemplo, inventos japoneses, especialmente los japoneses y otras culturas más, que se basan en inventos de 600, incluso miles de años atrás, para fabricar la nueva tecnología, esa inspiración del pasado. Ajá, qué linda. A ver, tenemos algo para que nos vayas explicando, ¿no? Dentro de estas investigaciones que realizas. Claro que sí. Bueno, en realidad este tema de los sucacollos, aquí pueden verlo, es un ejemplo muy interesante. Yo lo traje porque viene directo como anillo al dedo al tema del mes de la Madre Tierra, de la Pachamama, porque justamente lo voy a mostrar acá para que se vea mejor. Aquí están los sucacollos, es un sistema de sucacollos. Aquí, ajá, exactamente. ¿Por qué razón? Básicamente porque un nombre antiguo del mes de agosto era Jupa Pawawi Paxi o Jupa Tapiwi Paxi, ¿no? Esto quiere decir el mes de la siembra de la quinoa, ¿no? Ahí lo vemos, mes de la siembra. Exactamente, que justamente se siembra a finales de agosto, principios de septiembre, ¿no? Entonces, este es el nombre antiguo, porque actualmente se lo conoce como Lumpaka Paxi, ¿no? Yeah. Entonces he querido, Yumpaca Paxi también tiene otro nombre, perdón, Lacani Paxi también es otro nombre que se suele manejar y que tiene una explicación interesante de cómo se ha ido transformando, digamos, originalmente lo que era algo correspondiente al calendario agrícola se ha ido convirtiendo en otros nombres, ¿no? Básicamente lo que he querido demostrar con este sucacollo, donde claro, efectivamente también se sembraba quinoa, es que hay un sistema de ingeniería altamente avanzado, ¿no? Yeah. Si ustedes toman en cuenta que hace 4000 años atrás el agua del lago Titicaca era totalmente salada, como lo indica el investigador biólogo peruano Pedro Tapia. Al ser totalmente salada y el agua al mismo tiempo llegaba a Satiahuanacu, como lo ha demostrado la UNESCO recientemente, había costa ahí, los sucacollos estaban con agua salada, pero ¿cómo es posible que haya habido vegetación con agua salada, ¿no? Claro. Entonces, la explicación es muy interesante, puesto que existen unos tupus, que son unos pendientes como los que puede ver acá, ¿no? Que se instalaban en los costados, más o menos cada 6 metros, se instalaban varios de estos tupus. Ya. Entonces, ocurría un efecto interesante. Hoy en día los científicos han establecido que nos circunscribimos en un universo eléctrico, ¿no? El tema de la atracción de rayo por parte de los metales, de los tupus que son básicamente de plata y de cobre, atraían a los rayos, ¿no? Y cargaban eléctricamente a este sistema de camellones, ¿no? Esto es lo que viene a ser un efecto de electrodiálisis, ¿no? Es decir, la sal se divide en dos, el cloruro de sodio se parte en dos, ¿no? Es decir, las cargas positivas se van a un lado y las cargas negativas se van a otro lado, el agua prácticamente queda sin sal y en el borde se cristaliza la sal. Actualmente, si uno va a un sucacollo, encuentra que hay sal cristalizada en los bordes, ¿no? Como podemos aquí verlo en todo alrededor. Blanco. Exactamente. Entonces, justamente esto lo he querido traer en honor justamente al mes de la siembra de la quinoa, ¿no? Que es es justamente agosto, porque me basa en una fuente histórica que es Bertonio, un lingüista que escribió el diccionario más antiguo de Aymara, ¿no? Y también tomo en cuenta que nosotros como país que ha promovido la quinoa, ¿no? Está un poco detrás, apenas el 28% de la quinoa boliviana se consume en el mundo, el resto prácticamente es del Perú. Pero con este sistema tecnológico nosotros podríamos resolver muchos problemas, entre ellos el de
de la productividad de quinoa. Mira, cómo sorprende, ¿no? Este estudio que realizas cuando hablamos precisamente del mes de la Madre Tierra, de todos estos conocimientos, prácticas que se tenían, que de repente en algún momento que como que quedaban, parecían que quedaban olvidadas, pero no, ¿no? Es cómo se vienen aplicando y cómo esto también se va pasando a través de las generaciones. Exactamente, y justamente hablando de la Pachamama, de la Madre Tierra, quiero tomar en cuenta un dicho, un ejua, como lo denomina en el mundo andino, que dice lo siguiente: Pachamamaroj, Loctañapuniu, Utja, Loctataj, Utja Maraquiu, Loctatachitaja. Este es un refrán que dice, así como la Madre Tierra, así como nosotros podemos ofrendar a la Madre Tierra, también ella en reciprocidad va a ayudarnos en nuestro caminar, ¿no? El tema de la reciprocidad está íntimamente ligado a la concepción andina, a nivel social, a nivel filosófico, religioso, científico también. Es un tema bastante interesante. ¿Por qué hacemos las huactas, por ejemplo, en este mes? Lo hacemos desde el primero, todos los días. ¿Cuál es como que esta conexión es la palabra, este nexo, es retribuir también a la Madre Tierra? Exactamente. Bueno, el nombre, por ejemplo, actual de la Canipaxi, el mes lunar, porque recordemos que el mes antiguo era de 13 lunas, ¿no? La Cani le han puesto recientemente porque piensan que la Tierra empieza a comer, en el sentido de que ocurren en varias enfermedades, o sea, muchas personas fallecen en accidentes y otro tipo de indicios que tiene una explicación científica también este tema. Y por ello se hace una ofrenda con un suyo de llama, ¿no? Más o menos la idea es decir, estemos en armonía, pero más allá del tema folclórico, del tema mitológico, que es muy importante porque sigue una lógica de la sincronicidad, ¿no? Un poco diferente a la lógica actual de los principios de causalidad que manejamos en la cultura occidental. Hay una explicación muy interesante. El hecho de dar una ofrenda, más que el tema en sí mítico, espiritual, que es muy importante, también tiene que ver con un factor social, porque vale la pena compartir. ¿Por qué hay bastantes decesos de suicidios justamente en agosto y septiembre? Porque ocurre un tema interesante que se llama el trastorno afectivo estacional. Es decir, cuando llega el invierno, nuestro organismo tiene que someterse a una práctica de homeostasis, es decir, tiene que aumentar de temperatura porque el ambiente está más frío, ¿no? Entonces, hay muchas personas que de repente tienen su sistema inmunológico bajo y pueden deprimirse bastante, ¿no? Entonces, para ello, en el mundo andino han desarrollado la idea de compartir en comunidad, ¿no? Y aprender a la Madre Tierra para estar todos en armonía. Mira estos datos. Tenemos preguntas también desde Santa Cruz, si me permites. Perfecto, con gusto. Sandra Elías, quien nos está escuchando también, está viendo la entrevista. Adelante, Sandra. Muy interesante, de verdad, Lautaro, muy buenas noches, un gusto saludarte. A mí me gustaría conocer tu percepción, voy a hacer un comentario, me gustaría saber qué piensas al respecto. Gabriela mencionaba hace instantes algo relacionado a que este tipo de tradiciones, ¿no es cierto?, se pasan de generación en generación. A mí me llama mucho la atención el hecho de que estemos en este momento hablando del Día de la Pachamama y de todos estos rituales tan importantes, porque no solamente se ha pasado de generación en generación, sino que hay un fenómeno muy interesante. Estamos hablando de una cultura que durante mucho tiempo estuvo oprimida, era una cultura que tal vez no tenía voz, ¿no es cierto? Y con todos los cambios que se han dado hoy en el mundo, principalmente en Bolivia, este tipo de tradiciones están saliendo no solamente en Bolivia dándose a conocer, sino en el mundo. Es decir, ya no se trata de los padres e hijos, ¿no es cierto?, que van pasando este tipo de conocimientos o de rituales o de cultura, sino que ahora el mundo los está escuchando y eso es un cambio muy importante. ¿Qué opinas al respecto, Lautaro? Buenas noches, Sandra. Efectivamente, estamos pasando de una crisis de la globalización y cada vez nos estamos acercando a lo que Pierre Bourdieu mencionaba como internacionalismo cultural, donde no solamente la hegemonía de la cultura occidental se difunde por todo el mundo a través del capitalismo, sino también que las culturas tradicionales, las culturas regionales de varias partes del mundo están poniendo su presencia en esta batalla simbólica y sobre todo epistémica. Entonces va también por... o sea, por tomar en cuenta estos aspectos, ¿no, Lautaro? Me refiero a que creemos, y
que lo moderno nos lleva a otros elementos, pero estamos nosotros enraizados a las culturas que tenemos, ¿no? La práctica en sí, me refiero, por ejemplo, a las costumbres y prácticas que van tomando fuerza en la zona andina, como también en las zonas amazónicas, ¿no? Entonces, aquello no se pierde. Y por lo menos parecía que no se pierde, ¿no? La cosa es cómo los vamos interpretando y cómo los vamos manejando también más adelante. Exactamente. Un tema fundamental, bien que lo has mencionado, Gabriela, es el tema de lo andino amazónico. Hablemos no solamente de lo andino amazónico platense, porque recordemos también tenemos la cuenca del Plata y hay culturas muy interesantes en este lugar. Básicamente todas estas culturas tenían como una meca, como un imago mundi, como un Taipicala, un centro ceremonial, espiritual, un Jerusalén del mundo andino que era Tiahuanacu, ¿no? Por eso justamente he tratado de traer esto. Básicamente Tiahuanacu es un lugar que ha recogido a un montón de civilizaciones, de culturas, ¿no? Entonces creo que el tema de Tiahuanacu no solamente debería vérselo como un tema netamente aymara, netamente andino, debería verse como un tema aglutinante, integrador del mundo andino amazónico platense. A tomar en cuenta estos datos. Mira, doctora, nosotros queremos agradecerte por habernos acompañado, por tocar estos elementos que son sin duda muy propios, ¿no? Y a veces no lo interpretamos de esa forma. Queremos agradecerte por eso y cuando gustes siempre bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Simplemente quería concluir con una pequeña frase. Bueno, que el mes de agosto no es hecho para pedir solamente, exclusivamente, sino que es para ofrecer a la Madre Tierra hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Como nuestro flamante canciller ha dicho, no demos a nuestros hijos solamente posesiones, sino demos a la Madre Tierra unos excelentes hijos.